14 del Cártel de Sinaloa, 6 del Cártel Jalisco Nueva Generación y 5 de la Línea. ¿Cómo coordinaron las Fuerzas Armadas operativos tan grandes para acabar con decenas de integrantes de la delincuencia organizada en tan solo unas horas? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contienen imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar los operativos más grandes hechos en los últimos 2 días por las Fuerzas Armadas. El realizado por tierra y aire en Escuinapa, el que acabó con una célula completa en Colima y el que permitió el rescate de 15 secuestrados. Te adelanto algo, no fueron los únicos operativos relevantes. También te platicaré de uno en especial que desató una fuerte polémica, el aseguramiento de los narcolaboratorios tan grandes que reveló la presunta participación de 2 agentes estadounidenses en secreto. ¿Cómo es que un operativo estrella terminó convertido en una polémica que llegó hasta Palacio Nacional? Comienzo con lo ocurrido en Escuinapa, donde cayeron presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. De todos los casos de los que te platicaré en este video, este es el que desplegó la mayor cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, el más impresionante de todos. Aquí, elementos del Ejército y la Guardia Nacional enfrentaron por tierra y aire a un grupo de sicarios en la zona serrana del municipio. Los hechos ocurrieron el 19 de abril en las inmediaciones de la presa El Peñón. Sin embargo, los detalles se han conocido este 20 de abril. Todo comenzó 2 días atrás, el 18 de abril. Las autoridades recibieron el reporte del hallazgo de 3 personas sin vida. Fue por ese motivo que un convoy militar se dirigió hasta ese punto. A su arribo, los elementos fueron agredidos por hombres armados en lo que se presume fue una emboscada. De manera extraoficial, se informó que los agresores usaron artefactos explosivos improvisados contra los elementos federales. Sin embargo, debo ser claro, se trata de información proporcionada de manera extraoficial. Lo cierto es que las autoridades confirmaron que hubo 2 militares heridos. Inicialmente fueron llevados al Hospital General de Escuinapa y posteriormente trasladados en helicóptero al Hospital Militar Regional de Especialidades en Mazatlán. Hasta el momento no existe reporte sobre el estado de salud de los soldados. Tras el enfrentamiento fue desplegado un operativo todavía más grande. Habitantes de la cabecera municipal reportaron el sobrevuelo de un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana, mientras personal militar mantenía resguardadas instalaciones estratégicas, incluido el hospital. Fue en este segundo despliegue que al menos 14 presuntos sicarios fueron detenidos. Todos fueron llevados a la ciudad de Mazatlán, bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron unidades del Ejército y la Guardia Nacional, quienes dispusieron de vehículos blindados. De manera inicial, los elementos federales llevaron a los detenidos al Centro de Seguridad Ciudadana en la colonia Huertos Familiares, donde fueron valorados por personal médico, mientras las instalaciones permanecían bajo resguardo militar. Para entonces no existía reporte oficial del hecho, solamente testimonios tomados por habitantes de la zona con sus celulares. Fue hasta este 20 de abril que la emboscada, el operativo de reacción y los 14 presuntos sicarios detenidos fueron confirmados. Lo que cambió fue el número de heridos del ejército. Inicialmente se informó de 2, sin embargo actualmente se habla de varios, uno de los cuales en estado grave. De hecho, ha sido hasta entonces que en redes sociales comenzaron a circular imágenes de lo asegurado y de los capturados. Fuentes cercanas a las áreas de seguridad confirmaron también que las detenciones y el enfrentamiento ocurrieron el 19 de abril, además de que los arrestados fueron trasladados a la ciudad de Mazatlán bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó unidades blindadas del Ejército y de la Guardia Nacional, vehículos de reacción rápida y el apoyo de un helicóptero artillado. En las imágenes difundidas se observa a los 14 detenidos portando ropa tipo camuflaje y equipo táctico. Aunque las fotografías no se aprecia con claridad, los primeros reportes señalan del aseguramiento de armamento de alto calibre durante la intervención. El municipio de Escuinapa se ha caracterizado por ataques de la delincuencia organizada en contra de elementos de seguridad. Si has seguido de cerca mis videos, recordarás que en las últimas semanas alrededor de 30 policías municipales decidieron retirarse, ya sea como renuncias o con jubilaciones anticipadas, debido al incremento de ataques de la delincuencia organizada en contra de los agentes, que ha dejado a 5 uniformados muertos en los últimos 2 meses. Tras días de negociaciones, las autoridades lograron convencer a los agentes a continuar con sus trabajos, mientras que la seguridad en el municipio fue reforzada
con las Fuerzas Armadas. Ahora fueron las Fuerzas Armadas las emboscadas, pero con un balance desfavorable para el grupo delictivo. Bueno, resulta que los ataques no solo se quedaron en Escuinapa, ahora también ha sido Navolato el foco. Este 20 de abril, autoridades de los 3 niveles de gobierno se movilizaron hacia las instalaciones de la Policía Municipal de este municipio tras un reporte que alertaba del sobrevuelo de drones y posibles explosivos de la zona. De acuerdo con la información oficial, elementos de la corporación detectaron la presencia de estos dispositivos durante la noche del 19 de abril. Los agentes señalaron que primero escucharon el ruido característico de los drones y posteriormente lograron observarlos en el área. Minutos después vino un fuerte estruendo que generó una alerta inmediata entre el personal de la corporación. Tras ello, fue desplegado un fuerte operativo. Al lugar acudieron elementos federales, estatales y municipales, quienes de manera preliminar no detectaron daños estructurales ni personas lesionadas. Las autoridades realizaron una segunda revisión al amanecer con el objetivo de ubicar el punto donde ocurrió la explosión. Sin embargo, al momento en que hago este video no ha sido reportado su hallazgo. Únicamente el temor de los policías municipales a ser víctimas de un ataque aéreo por parte de la delincuencia organizada. También este 20 de abril se informó que el gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visa a 75 personas ligadas al cártel de Sinaloa. Se trata de la primera vez que aplican esta medida de forma masiva, pues no son restricciones dirigidas contra los delincuentes, sino contra sus familiares y socios comerciales. De acuerdo con el secretario de Estado Marco Rubio, la medida busca impedir el acceso a territorio estadounidense a quienes mantienen vínculos con el narcotráfico, pero también enviar un mensaje de disuasión. El segundo operativo masivo contra la delincuencia organizada fue dirigido contra el cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente en contra de la célula Cobra, con operaciones en el estado de Colima. Fue este 18 de abril que las autoridades informaron de la desarticulación de todo este grupo delictivo, con 3 presuntos delincuentes detenidos y otros 3 abatidos. De acuerdo con autoridades, esta estructura operaba con al menos 6 integrantes y estaba vinculada a una serie de hechos violentos recientes en la entidad. Aunque el informe fue revelado el 18 de abril, los hechos ocurrieron entre el 15 y 16. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, Ricardo Gómez Calcáneo, explicó que trabajos de inteligencia permitieron identificar la forma en que este grupo se organizaba y ejecutaba sus operaciones, lo cual les permitió anular su capacidad operativa. Detalló que el 15 de abril los 3 detenidos fueron sorprendidos en posesión de armas de fuego y al día siguiente, el 16 de abril, en otro operativo, las fuerzas de seguridad lograron abatir a los otros 3 integrantes durante un enfrentamiento, luego de un aparente intento de emboscada en contra de elementos policíacos. Estamos logrando desactivar una de las células más agresivas del cártel con residencia o con denominación de Jalisco y con capacidad operativa en el estado de Colima, por lo que les voy a hacer una presentación a la actividad que tuvimos en días recientes. Logramos desactivar y anular la capacidad operativa de una célula denominada célula Cobra de este grupo delictivo, de esta organización delictiva, que a través de trabajos de inteligencia logramos detectar la manera en la que operan y cómo integran sus grupos operativos. De acuerdo con las investigaciones, la célula Cobra del cártel Jalisco Nueva Generación puede estar relacionada con el asesinato de un policía estatal cometido el 2 de enero. Además, las autoridades vinculan a este grupo con el homicidio de 2 hermanos. El secretario de Seguridad Estatal aseguró que uno de los detenidos ha sido vinculado con al menos 7 homicidios en un periodo de 2 semanas, lo cual evidencia la importancia de la detención. De hecho, con esta captura, las autoridades estatales afirman que toda la célula Cobra quedó desarticulada. Quiero destacar algo. Este secretario llegó al cargo apenas el pasado 5 de febrero. Fue designado luego del asesinato de 2 familiares del secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado, exdirigente nacional del partido de Morena. Y fue en ese contexto donde la violencia mantenía presión constante sobre las instituciones de seguridad que la gobernadora Indira Vizcaíno designó al nuevo secretario con formación en la Marina. Un secretario que ha tenido como encomienda frenar la violencia en un estado que supera el promedio nacional en homicidios dolosos. Su carácter se viralizó semanas después de su designación, cuando uno de sus policías fue asesinado en la vía pública. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí, fue agredida una compañera nuestra, fue agredido un compañero nuestro y estamos trabajando. Les pedimos ahorita compresión y tiempo. Estamos trabajando en la investigación, estamos desplegando, como ustedes pueden ver, el helicóptero y toda la fuerza del Estado. No vamos a permitir que sigan marcando estos sujetos ningún tipo de agresión. Se acabó. Con todo. Muchas gracias. 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 Pues ya escuchado.
Otro golpe relevante dado al cártel Jalisco Nueva Generación. Él es Salomón, identificado como El Salo o El 10, acusado de ser líder de una célula del cártel con operaciones en el municipio de Tecate, Baja California. Con él fue detenido el supuesto jefe de escoltas, conocido como El 11, junto con otros 2 integrantes más de la organización. De acuerdo con reportes oficiales, el grupo que encabezaba está vinculado con incremento de homicidios en la región. Las autoridades identificaban a El Salo como uno de los objetivos prioritarios, de tal forma que, una vez que lo ubicaron, fue necesario el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal. ¿Qué tal, amigos del Mañana? Otro golpe a la delincuencia organizada de grandes dimensiones es este. En Chihuahua, un operativo de seguridad acabó en la detención de 5 presuntos integrantes de la línea y el rescate de 15 migrantes presumiblemente privados de la libertad. Este hecho fue dado a conocer el 19 de abril por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, luego de que las autoridades recibieron una llamada que alertaba sobre la irrupción de hombres armados en un domicilio. Ante la denuncia, elementos del Grupo Especial de Detectives y de la Fuerza Especial SWAT desplegaron un operativo para asegurar el perímetro e intervenir en el inmueble señalado. En el lugar, los agentes detectaron inicialmente a un hombre armado, quien fue detenido. Más tarde detuvieron a otras 4 personas. A los delincuentes les aseguraron un fusil, una escopeta, varios cargadores, más de 290 cartuchos útiles y una camioneta. Este caso se suma a otro ocurrido también en Chihuahua. De hecho, de todos los operativos, quizás el más polémico ha sido este, porque rondan los señalamientos de la presunta participación de agentes norteamericanos. La polémica que giró en torno a este narcolaboratorio asegurado en Chihuahua es que se informó que después de la operación, 2 agentes adscritos a la Embajada de Estados Unidos en México murieron junto con el jefe de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Ceguera, y un elemento de esa corporación, Genaro Méndez Montes. De acuerdo con la información oficial, los funcionarios regresaban de un despliegue realizado los días 17 y 18 de abril, en el que fueron desmantelados los narcolaboratorios de drogas sintéticas atribuidos al cártel de Sinaloa. Desde este punto ya había información confusa. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua aseguró que fueron 6 los narcolaboratorios asegurados. Sin embargo, el 19 de abril, durante una conferencia de prensa para informar del operativo, el fiscal estatal César Jáuregui aseguró que fueron solamente 2. Se localizaron 2 laboratorios para la producción de drogas ilegales sintéticas, así como un campamento con víveres para consumo humano. Dichos laboratorios fueron localizados en el municipio de Morelos, al sur de la entidad. Ha sido este 20 de abril que la Fiscalía modificó su información para homologar a 2 el número de laboratorios encontrados, 4 menos de los informados originalmente mediante comunicados. Según el fiscal, tras el aseguramiento vino el accidente. Detalló que el convoy estaba integrado por 6 vehículos oficiales. El automóvil en el que viajaban las víctimas encabezaba a la caravana cuando, cerca del poblado de Polanco, perdió el control, derrapó y cayó a un barranco de aproximadamente 200 metros. Ahí murieron los 2 funcionarios y los 2 agentes norteamericanos. Fue justo eso lo que desató la polémica. A pesar de la relevancia del operativo, las autoridades federales no emitieron información sobre el caso ni confirmaron si tenían conocimiento previo de la intervención de los estadounidenses en la zona. De hecho, muchos se enteraron del accidente a través del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien vía redes sociales lamentó las muertes de sus compatriotas. Eso desató la gran interrogante. ¿Estaban los agentes norteamericanos haciendo trabajo en tierra? ¿Y estaba el gobierno federal enterado de la participación de Estados Unidos? Y justo esas interrogantes llegaron este 20 de abril a Palacio Nacional. No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos y revisando pues si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional, porque es importante. Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no tenía conocimiento de un operativo en el estado de Chihuahua en el que hayan participado agentes de Estados Unidos. Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria señaló que se solicitó información tanto al gobierno de Chihuahua como al gobierno estadounidense para esclarecer los hechos y determinar si existió alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional. Explicó que, aunque existe coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, no están permitidas las operaciones conjuntas en territorio nacional sin autorización del gobierno federal,
tal como lo establece la Constitución. Sobre este hecho también se había pronunciado la gobernadora panista Maru Campos, quien reconoció sí estar enterada. La declaración la hizo no en Chihuahua, sino en Aguascalientes, a donde acudió a la Feria de San Marcos como invitada especial. La respuesta de la mandataria se centró en descartar que la muerte de los 2 funcionarios y los 2 agentes norteamericanos haya sido producto de un ataque o que hubieran sido privados de la libertad, como algunos medios ya comenzaban a rumorar, sino lo que hizo fue reiterar que todo fue derivado de un accidente. Ayer tuvimos un problema, tuvimos la muerte de nuestro director de la Agencia Estatal de Investigación. El fiscal estuvo dando una rueda de prensa ahorita temprano en la mañana y bueno, fue un accidente, cayeron de un barranco en la Sierra Tarahumara, en la carretera Huachoche. Antes de platicarte de los detalles de este caso y el desenlace que se está dando, permíteme hablarte del aseguramiento debido a que sí fue relevante. Se trata de un operativo realizado en el municipio de Morelos, donde fueron localizadas y destruidas 6 instalaciones clandestinas utilizadas para la elaboración de drogas químicas, según se informó inicialmente, pues actualmente ya dicen que fueron 2. Según la Fiscalía, el trabajo de investigación se desarrolló durante aproximadamente 3 meses, en coordinación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional. De hecho, en todo momento las autoridades estatales aseguraron que en la operación hubo elementos del ejército presentes, de tal forma que sí pudieron enterarse de la operación o no de los agentes estadounidenses. Los centros de producción fueron ubicados el 17 y 18 de abril. En el lugar también encontraron un campamento de víveres. El fiscal estatal César Jauregui Moreno calificó la zona como uno de los mayores puntos de producción de drogas químicas detectados en el país. El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República por tratarse de delitos del orden federal. Aunque de manera oficial no fue confirmado el grupo delictivo al que pertenece, de manera extraoficial se dijo que es del cártel de Sinaloa. Tras la explicación solicitada por la presidenta, el fiscal nuevamente fue entrevistado. ¿Le informaron o no al gobierno federal de la participación de los agentes estadounidenses? La respuesta fue no. Sin embargo, aclaró que no le informaron porque los 2 agentes que murieron en el accidente no participaron en el operativo donde se aseguraron los narcolaboratorios. El fiscal justificó que los agentes mexicanos se reunieron con los norteamericanos después del aseguramiento de los laboratorios. Un encuentro cuyos detalles no precisó, pues dijo que apenas están investigando. Estaban haciendo labores de capacitación, fundamentalmente, como a 8 o 9 horas del lugar en donde se realizaba el operativo, encontrándose después, cuando él venía de regreso. ¿Me explico? Quiero cerrar con este otro caso, quizás el más mediático de todos. Este 20 de abril, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en Estado de México, un hombre realizó disparos y posteriormente se quitó la vida. En el lugar murió una mujer de nacionalidad canadiense y resultaron al menos 6 personas lesionadas, 4 por arma de fuego y 2 por caídas al tratar de huir del lugar. Tras el reporte fue desplegado un operativo coordinado con autoridades estatales y federales para atender la emergencia y asegurar la zona. En el sitio fue encontrada un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Según los primeros reportes, el hombre portaba botas tácticas y vestimenta similar a un uniforme militar, y la agresión quedó documentada por varios turistas que observaron el hecho a distancia. Tras el incidente, las autoridades suspendieron el acceso a la zona arqueológica. El IMSS informó que brindó atención médica a 7 personas, entre ellas un menor de edad. Por su parte, la presidenta de México ordenó una investigación a fondo. Además, detalló que el gobierno federal mantiene comunicación con la Embajada de Canadá. En tanto, el gobierno de Canadá calificó el hecho como un horrendo acto de violencia armada. Desde Ottawa, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Ananda, expresó sus condolencias a familiares y personas cercanas a la víctima. Señaló que funcionarios consulares ya se encuentran en contacto para brindar asistencia. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han dado a conocer mayores detalles sobre el agresor ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos. Sin embargo, este hecho sorprende porque no es común este tipo de agresiones en el país, de tal forma que será importante conocer el contexto o las circunstancias bajo las cuales actuó el tirador. Detalles de los que te platicaré en mi próximo video, así que la invitación es a que revientes el botón de like, te suscribas y actives la campana de notificaciones. ¿Vieron?